Marcelo Ebrard, exsecretario de Relaciones Exteriores y quien aspiraba a la presidencia de la República, pues ya renunció a esta aspiración al emitir por fin su análisis. Él se había retirado pues para digamos, de alguna manera analizar cuál sería su futuro. Marcelo Ebrard se queda en Morena, señala pues que no es un traidor al movimiento por denunciar lo que él considera fueron irregularidades en el proceso de selección de coordinadora de la Cuarta Transformación, un procedimiento que le dio una amplísima ventaja a Claudia Sheinbaum sobre Marcelo Ebrard y sobre los otros contendientes. Y por supuesto también dice que ya existe un entendimiento, se ha reunido en varias ocasiones con la coordinadora futura candidata de Morena a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, y que han llegado pues a estos acuerdos, en los cuales pues ya cambia totalmente Marcelo Ebrard su discurso, por fin decide en no convertirse en eso que el presidente López Obrador le mandó el mensaje en reiteradas ocasiones desde la conferencia matutina, que el presidente López Obrador no creía que se tratara de un vulgar ambicioso. Y bueno, finalmente y después de tanto pataleo, tanto berrinche y de que pues realmente quedó desaparecido en este tiempo que estuvo en la reflexión, Marcelo Ebrard toma esta decisión, Miguel. Pues habíamos nosotros previsto, porque había negociaciones muy intensas con Dante Delgado en Movimiento Ciudadano para que él fuera el candidato. Después alzó la mano Samuel García, como se sabe, de pues Nuevo León. Y Marcelo dijo que una candidatura de unidad, es decir, que Movimiento Ciudadano se comprometiera a la candidatura de Marcelo de entrada. El Movimiento Ciudadano dijo que no, que iba a ser un proceso, y entonces Marcelo finalmente se queda en Morena. Sí, vemos a un Marcelo Ebrard ya más sumiso, más relajado, sin el nerviosismo que había mostrado. Él dice: no soy un traidor. En Morena se puede disentir, se puede decir que hubo irregularidades con toda libertad. Pide que no se le trate como traidor a la base de Morena, a los militantes, a la parte dura. Dice que hay un entendimiento con Claudia Sheinbaum, aunque se sabe, y eso es público, que no hay una buena relación entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, por lo que el ex canciller, o el ex secretario más bien de Relaciones Exteriores, dijo de ella. También pide, lo cual también lo veo complicado, que sea tratado él y su grupo político como la segunda fuerza al interior del partido. Vemos aquí que pues Marcelo Ebrard hace bien, desde mi punto de vista, quedarse en Morena. Tiene más que ganar sumándose al partido o regresando al partido. Ya dio las gracias a Movimiento Ciudadano y vamos a ver cuál es la incorporación. Marcelo Ebrard no va al gabinete, eso me queda claro. No al gabinete formal. A lo mejor una embajada le esperaría a Marcelo Ebrard, una embajada en Francia. O no puede, tiene tiempo de ir al Senado. Sí puede ir al Senado de la República. Podría ir al Senado. Yo creo que es el camino más directo. Le tocaría la coordinación de la bancada de Morena en el Senado de la República por ser el número 2, el segundo en las encuestas a la candidatura. En este caso, pues la coordinación que tiene que ver a nivel nacional podría ser el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, pero tendría que aceptar propuestas que lleguen directamente de quien será en su momento la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Entonces esto deja a Marcelo pues finalmente bajo un órgano, digamos, autónomo, independiente, como es el Congreso, el Senado de la República, pero que va a tener que aceptar las propuestas y apoyar sobre todo las propuestas que salgan desde Palacio Nacional. Ahora vemos que parte de lo que es su grupo político, tanto en Cámara de Diputados como Cámara de Senadores, han votado en contra de algunas propuestas que se han llevado de parte desde Palacio Nacional.
Entonces esa actitud tendrá, suponemos, que cambiar, porque él ya se sentía y se veía más en Movimiento Ciudadano, se dio cuenta o consideró que era poco lo que podía hacer desde aquella fuerza política y por supuesto que no iba a poder competir lealmente o tener alguna posibilidad para ser presidente. Entonces se queda en Morena. Creemos que el camino más viable sería el Senado de la República, porque coordinar a la fuerza mayoritaria en el Senado pues tiene una relevancia política muy importante, eso sí. Sí, y toda vez que ha señalado que no quita el dedo del renglón y que seguirá buscando la presidencia de la República, dijo que para el siguiente sexenio estará buscando la presidencia de la República y señalar también que, bueno, pues ha dicho que con quien habla es con Claudia, ha dicho que pues prácticamente ha desestimado a Mario Delgado como interlocutor, ha dicho que incluso la propia línea política ahora ya dice que está de acuerdo con Claudia Sheinbaum, pues es distinta la línea política de Claudia Sheinbaum a la de Mario Delgado, con quien parece pues que sigue totalmente enojado. Y señalar también que cuando se le pregunta sobre que no se registró finalmente en Movimiento Ciudadano, pues señala que no lo hizo hasta que no conociera la respuesta que daría Morena a la queja que él interpuso. Es decir, no se trata pues de que de algún desacuerdo de tipo programático. Creo que sigue quedando a deber ahí Marcelo Ebrard. Se queda en Morena porque considera que alcanzó un acuerdo político. Dice él que pues se resulta mejor que pasarse a Movimiento Ciudadano, pero pues eso no nos habla tanto de convicciones, no nos habla de lealtad a un proyecto, no nos habla de lealtad a principios, a un programa político, incluso a posiciones ideológicas. Parece ser que, bueno, pues se queda en Morena porque finalmente era mejor permanecer en Morena desde el punto de vista de la ganancia política que transitar hacia Movimiento Ciudadano. De Movimiento Ciudadano, pues no señala que tiene un programa distinto, que tiene algún tipo de principios también distintos, incluso postulados ideológicos también distintos. No, simple y sencillamente, al hacer este balance, pues señala que le puede ir mejor para su propio futuro político en Morena que fuera de Morena. Entonces, también creo que de destacar esta parte de Marcelo Ebrard en la que finalmente señala que no se va a Movimiento Ciudadano, no porque considere que no cumple con sus expectativas ideológicas o políticas, sino porque alcanzó, dice él, un acuerdo político con Claudio Sheinbaum para quedarse ahí en Morena. Así es, y pues destacar esta parte de que Marcelo pues no encontró entendimiento como Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano no aceptó las condiciones que él había planteado de esta candidatura única y por supuesto además salía muy por debajo en las propias encuestas, entonces tampoco era un gran activo para Abajo de Movimiento Xochitl Ciudadano, Gálvez. sí, abajo de Xochitl Gálvez, no hay que olvidarlo. Y en ese contexto, pues a Marcelo también le estaba ya costando mucho el costo por esta intentona que hizo de rompimiento, pues le afectó más a él que a Morena. O sea, Morena continuó su tránsito, la propia Claudia Sheinbaum pues estuvo de gira en el país y pues quien empezó a diluirse fue la figura de Marcelo Ebrard. Entonces empezó a desaparecer del imaginario colectivo o siempre a aparecer como esta figura de traidor, de ambicioso, vulgar, como el presidente señaló en su momento, y al final pues sí, estaba teniendo un costo muy, muy alto por este rompimiento que quiso hacer al interior del propio Movimiento Regeneración Nacional. Me parece que el propio Marcelo tendrá que reflexionar también si todas las exigencias que plantea Morena son viables, porque seguramente no se las van a cumplir y en ese contexto pues no vaya a resultar en un nuevo berrinche un poco más adelante. Pues porque ya la gente también se cansa de estos papelitos que hacen algunos políticos en nuestro país. Sí, la Comisión de Honestidad de Morena pues finalmente dio su dictamen. Pareciera ya más un acuerdo, damos el dictamen y tú dices que te quedas. Esta negociación suponemos que se dio
Bueno, no sé si haya habido nadie, no sé si han ustedes visto algún mensaje o algo que haya sido reunión con Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. No se sabe Él lo dijo en su que sí conferencia se reunió que con ella. tuvo, al parecer, dos reuniones, de Dos acuerdo con reuniones. lo que yo entendí, dos reuniones probablemente con Bueno, Claudia pues ahí Sheinbaum. entonces se habría considerado ya que sí se va al Senado de la República y por la posición que tenía en las encuestas, que quedó en el número 2, pues sería así el coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, que es una posición de poder importante, es el grupo mayoritario y que seguramente tendrá más puntos, en consecuencia más curules, más espacios en el Senado. Y bueno, pues esto le da una posición importante nuevamente a Marcelo Ebrard. Ya el otro aspecto de que podría ser buscar la presidencia después de el periodo que sigue, pues yo ya veo un Marcelo Ebrard bastante grande de edad como para que pudiera contender próximamente en el siguiente sexenio, dentro de 6 años, hacia la presidencia. Pero por lo pronto, bueno, sigue en el grupo político y me parece que a Morena sí le favorece esta decisión de Marcelo, pensando en el colectivo, en los votos, porque finalmente también todo este grupo de senadores y diputados que están con Marcelo, pues ya no se van a ir ni van a renunciar a Morena, se quedarán, suponemos, en el partido, seguirán en sus espacios legislativos y bueno, pues ahora será que empiecen sí a votar otra vez todo lo que se lleve en el Congreso, de acuerdo a la mayoría de este grupo político, Nancy. Eso sí. Sí, de hecho, en esto que ya comentabas, Miguel, sobre, pues sí, advierte, no dice cómo fueron estas conversaciones con Claudia, dice que fueron dos conversaciones, no sabemos si reunidos o incluso de manera, pudo haber sido también de manera virtual, pero él señala que, bueno, hubo dos conversaciones y que fue, dice él, ya conocer la posición de Claudia, que incluso él señala que es distinta a la de Mario Delgado y que ha dicho que eso fue lo decisivo para quedarse precisamente ahí en el propio partido. Señalar en el caso de Marcelo Ebrard, ya que se queda, ya empezabas a comentarlo, Miguel, sobre pues qué es lo que significa esto también para Morena. Y en ese sentido, pues recordar que, bueno, pues está Samuel García, quien será prácticamente, es lo que advertimos, hay otros contendientes ahí también de Movimiento Ciudadano que se registraron, pero todo indica que será Samuel García el candidato de Movimiento Ciudadano y que en ese sentido, pues sí, me parece que se refuerza la propia posición de Morena en el espectro político electoral, que ya prácticamente ya se empieza a mover, empiezan todos, los grupos empiezan ya a consolidarse. Yo pienso que incluso sí, sí me parece que Movimiento Ciudadano puede rebasar a la alianza de el PRI, PAN y PRD. ¿Con Samuel? Creo yo que incluso que con Samuel, es que con Xóchitl Gálvez yo lo que veo es que pues nunca, decíamos, levantó y conforme más pasa el tiempo, parece que va cometiendo más errores y va dejando pues prácticamente todavía más saldos. Hay que recordar todo este lapsus que tuvo, ¿no? Cuando dijo que no trabajaría con priistas tan corruptos, tan impresentables como Alito, que lo dijo en días anteriores. Y por supuesto, generó, más allá de que haya sido un lapsus, si lo piensa o no lo piensa, etcétera, el asunto es que esa es Xóchitl Gálvez. En ese sentido, pienso que Samuel García puede crecer más que Xóchitl Gálvez y claro que Marcelo Ebrard pienso también que no obstante que hubiera empezado de abajo por esto que sabemos podría también haber crecido más que incluso Xóchitl Gálvez o que el propio Samuel. O sea que finalmente creo que para propio Morena, para los propios intereses electorales de Morena, pues esto queda como anillo al dedo finalmente y pues sí, con las propias diferencias que tengan al interior de Morena, como ya bien comentabas, pues todo indica que a pesar de estos diálogos con Claudia Sheinbaum, pues es claro que no hay una buena relación entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, pero parece que estarán cerrando filas, pues ahora para un proyecto en común, finalmente, pues que es el 2024. Tú, Nancy Sosimo, ¿ustedes no creen que también la decisión de Marcelo de mantenerse en Morena y finalmente si va al Senado, pues son 6 años de fuero político y que también pudiera estar considerando posibles expedientes que pudieran abrirse Marcelo fuera de Morena, fuera del partido, por ejemplo, el metro,
que también hay un expediente ahí pendiente en la compra de los trenes, ¿se acuerdan? Sí, sí, Que hubo claro. una diferencia en los costos internacionales con los costos en los que Marcelo Ebrard los compró, y se compara, por ejemplo, en los trenes que compró Claudia Sheinbaum, posteriormente y mucho menor precio que los que compró Marcelo Ebrard, y también el expediente de las inmobiliarias que construyeron el segundo piso y esta vía rápida poniente a Santa Fe. Son expedientes pendientes que también, bueno, pues podrían poner de una u otra forma nervioso a este exsecretario de Estado, y que ahora pues le conviene más, porque además perdió mucho políticamente. Las críticas han sido muy fuertes contra Marcelo Ebrard, como lo mencionaba ya Nancy, acusado de traidor y de ambicioso vulgar, que el presidente no se lo decía de manera directa a él, lo mencionaba que hay esos políticos, y bueno, pues la base dura de Morena inmediatamente lo identificaba a Marcelo en este planteamiento, y bueno, pues por eso Marcelo también guardó, ya no lo veíamos tanto en medios, de hecho estuvo ausente mucho tiempo, ya no daba conferencias, entrevistas como las estuvo dando en su momento. Y bueno, pues vemos con esta última información que nosotros, yo mismo había opinado que sí, estaba ya arreglado su salida y su incorporación a Movimiento Ciudadano, porque conocíamos de esas pláticas que se habían dado, pero al final, pues Marcelo toma una decisión y se queda en Morena. Esperemos que para bien, en medio de todo esto que ustedes han expuesto y que también estoy de acuerdo, pero para que pueda ayudar y fortalecer a este partido en el Congreso. Sí, también Marcelo no es claro, ¿no? O sea, su planteamiento nunca ha sido de transparencia en el sentido de hablar, pues como con honestidad al pueblo de México. O sea, no dice si realmente es por un tema de convicciones. Evidentemente, desde la hipótesis, nosotros podríamos decir que nuestra hipótesis es que no es un tema de convicciones. Seguramente está buscando esto, el amparo del fuero por futuras investigaciones como esta que mencionas, Miguel, y otras, ¿no? Porque también él estuvo al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores y pues hay muchos señalamientos en torno a este Sí, paso. Nosotros mismos hemos investigado pues irregularidades dentro del servicio por público. ejemplo, en las compras de vacunas para COVID. Exactamente, toda esta relación también que no fue transparente con la UNOPS, esta área de las Naciones Unidas que estableció contacto con el gobierno de México, pues también no fue transparente. El tema de los pasaportes, en fin, hay muchos temas pendientes también desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, entonces no sabemos si viene desde ahí, pero lo que sí queda claro que Marcelo siempre, o por lo menos en sus últimas decisiones, ha privilegiado su interés particular sobre el interés colectivo. Eso se demuestra con su actitud en torno a estas encuestas que se hicieron y que dieron como resultado que quien iba a coordinar la cuarta transformación iba a ser Claudia Sheinbaum, pues era que él estaba privilegiando su interés personal de ambicionar llegar a la presidencia de la República. Entonces, me parece a mí que esta falta de claridad, De de congruencia. transparencia, de congruencia, pues más nos lleva a pensar que él en su evaluación, en su análisis que estuvo haciendo durante este tiempo, en realidad vio que el costo iba a ser muy grande, no solo en lo moral, sino quizá, muy probablemente también en lo jurídico, no estar bajo la protección de Morena. Finalmente, algo le iba a pasar a raspar al partido, aunque no el cisma que muchos estaban esperando y aplaudiendo. Por supuesto que no hubo ese cisma, pero sí iba a tener también algunas consecuencias en torno a la figura del propio partido Movimiento Regeneración Nacional. Entonces me parece a mí que las cuentas le salieron con que era mejor permanecer en el partido que irse de Independiente o de Movimiento Ciudadano. Sí, yo creo que en efecto ya lo referías, Miguel, en el sentido de que finalmente no se fue como se había estado apuntando, el propio análisis iba hacia ese sentido, pero es que finalmente no se va porque no le salen las cuentas, porque no le alcanzó para salirse. Todo indica que sí, estuvo siempre ya en esa ruta
Hubo un tiempo en el que ya, de hecho, era inminente. Hay que recordar que hubo declaraciones aquellas como las que yo ya no tengo lugar en Morena. Eso de manera textual, señaló Marcelo Ebrard. Prácticamente ya era cuestión, ya se había enfilado en una ruta de salida y que, sin embargo, después del desastre en el que se convirtió su capital político, pues mejor decidió quedarse. ¿Por qué en el desastre? Porque decíamos, él incluso creyó que sí iba a poder generar un cisma importante en Morena, que entonces con ese capital político que consideraba que ya había reunido, pues sí, desde una posición junto con Movimiento Ciudadano y quien más se quisiera asumir con él, pues entonces sí poder aspirar a la presidencia de la República fuera de Morena. Sin embargo, pasa lo que ya hemos visto, que a pesar del gran escándalo, a pesar de que incluso hay que recordar que empezó a tener entrevistas incluso a modo de medios de comunicación, el propio Marcelo Ebrard. Hay que recordar que sí hubo esta intención de generar una campaña mediática a favor de él, pues terminó con que los legisladores que le apoyaban prácticamente lo fueron dejando prácticamente solo. Claro que sigue teniendo ahí un grupo, pero ya no son esos 80 que en un principio podía presumir, etcétera. Entonces, se fue topando con la realidad, prácticamente golpes de realidad, y entonces hasta el final cuando decide, pues no, es mejor quedarse, además por un asunto del que ya mencionabas, Miguel, pues sí, pueden ser varios expedientes, uno es el del metro, a mí me parece que muy sólido, un expediente muy importante, aquel de las inmobiliarias, que tú también, Miguel, diste cuenta, y que, bueno, pues generó incluso el propio enojo de Marcelo Ebrard, la imposibilidad de responder a preguntas tan puntuales sobre este expediente y que derivaban pues de estos contratos, de estas precisamente inmobiliarias que terminaron pues con beneficios para poder construir departamentos de lujo, etcétera, y que él no pudo responder. Entonces creo que finalmente decide que no le alcanza todo lo que ya había hecho y entonces mejor se queda en Morena por ello. Bueno, tan tenía un pie fuera de Morena que el propio líder de Movimiento Ciudadano ya lo anunciaba como el candidato externo para la presidencia de la República por este partido. Es decir, no estaba toda la ruta, era a su salida, y como dicen ambos, que pensó que podía ser un cisma importante en Morena, no lo logró. Y veo en el chat de quien nos acompaña y nos manda mensajes y sus opiniones que son muy valiosas para nosotros y que leemos todas, y que nos comentan, están muy enojados con Marcelo Ebrard y todos dicen, fuera Marcelo Ebrard de Morena, no lo queremos en Morena, solo para sintetizar todo lo que nos están mandando en este momento. Y no es de que nosotros queramos a Marcelo Ebrard en el Senado de la República, sino que este ya es un acuerdo que se estableció previo al proceso de las elecciones para decidir quién era el coordinador de defensa de la Cuarta Transformación a nivel nacional. Un acuerdo era que pues, quien resultara ganador de la encuesta, como fue Claudia Sheinbaum, sería pues la candidata, la coordinadora y después la candidata a la presidencia. El segundo lugar, que en este caso lo ocupa Marcelo Ebrard, sería quien coordinara la bancada de Morena en el Senado. O sea, ya es un acuerdo establecido. Yo supongo que en estas pláticas que no sabemos qué se dijo, porque fueron privadas, con Claudia Sheinbaum, si es que se dieron, yo me imagino que sí se dieron, pues Claudia le ha de haber dicho que el acuerdo se respetaba y que si él se quedaba en Morena, en el partido, pues sería el coordinador de Morena en el Senado de la República. Entonces, no es que nosotros queramos que así pase, sino que estamos dando hechos que ya se tienen preestablecidos y que seguramente el partido pues va a cumplir, en este caso también, quien es la coordinadora actualmente de la continuidad de la Cuarta Transformación. Sí, importante este punto, sobre todo porque sí había una ruta y todo se venía cumpliendo. Entonces llama la atención que al final, pues Marcelo empezara a posponer y posponer su decisión. De hecho, él había anunciado una gira que iba a pues crear su propio partido político, incluso se desprendía de sus declaraciones. Pues al final ni hizo la gira, ni va a crear un partido político, porque ya se dio cuenta
porque no tiene ese respaldo del pueblo. Y recordar también las palabras que dijo en su momento el presidente López Obrador, de que se trataba de un político que sobre todo tenía penetración quizá en la clase media, que no era, digamos que un candidato del pueblo, prácticamente le dijo el presidente López Obrador, cuando ya Marcelo estaba en una posición prácticamente de ruptura total con el movimiento Regeneración Nacional. No hay que olvidar que el propio presidente, la lectura que le daba a esto, era que Marcelo se iba a ir, no lo dijo textualmente, pero cuando dice el presidente, bueno, hay que recordar que Marcelo tiene más penetración en la clase media, pues se daba por sentado que el primer mandatario ya veía un escenario en el cual Marcelo Ebrard iba a romper con Morena. Aún así, López Obrador siempre tuvo esta concesión de hablar bien de Marcelo, decir que era un buen funcionario, que era su amigo, pero hasta ahí, y reiteraba, no se trata de perseguir el cargo por el poder por el poder, etcétera, pero sí se venía advirtiendo esta ruptura. Entonces me parece, pues más bien que sí es un tema de que no le salieron bien las cuentas a Marcelo, él no tenía mucha posibilidad tampoco de ganar en Movimiento Ciudadano porque se le ve ajeno a ese partido, y Samuel ya había alzado la mano, ¿no? Que también Samuel tiene arrastre al interior de Movimiento Ciudadano, Y eso en también Nuevo es León, una sobre todo. realidad en Nuevo León, entonces no la tenía tan fácil como la candidatura comprada. Y suponemos, pues también se dio cuenta que estaba abajo de Xochitl, lo cual ya es decir bastante. Sósimo, pero hay un problema aquí también, ¿no? Bueno, más que problema es un riesgo, ¿no? De que Marcelo, coordinando a la bancada de Morena en el Senado de la República, que desde esa posición de poder, coordinando, traicione. Para Morena sí sería algo sumamente grave, ¿eh? Sí. Por supuesto, la población reaccionaría inmediatamente, los propios senadores de Morena, pero finalmente sabemos, porque hemos visto a varios líderes en el Congreso, cómo va creciendo su poder porque dan canonjías y privilegios a determinados legisladores. Entonces puede desde el Senado de la República, Marcelo Ebrard, hacer crecer su poder, su poderío, hacer más aliados, no solamente de Morena, de otros partidos políticos, porque finalmente Marcelo tiene una mentalidad no de izquierda, me parece que no es un hombre de izquierda, es un hombre, dice, yo diría del centro, derecha. El presidente dice que eso no vale, que es o está con las causas sociales o está en contra de ellas. Sí, pero está mucho más cargado hacia el neoliberalismo. Por Su supuesto, propio perfil y su gobierno en vida. la Ciudad de México fue muy privatizador. Sí, entonces, Entonces, ese sí me parece que sí es un enorme riesgo. riesgo, que no podemos hablar de problema porque será un problema hasta que se presente. Pero el que Marcelo vaya a coordinar el Senado, la bancada de Morena en el Senado y seguramente la presidencia del Senado, pues yo sí veo un problema ahí, en su momento un riesgo, de que pueda hacer algo de esta naturaleza, que entonces sí atentaría contra la presidencia de Claudia Sheinbaum. Es que precisamente por eso es por lo que decíamos que Marcelo Ebrard, ya al hacer las cuentas y ver que no le alcanzaba para generar un cisma y entonces construir una candidatura sólida a la presidencia de la República, pues entonces hace las cuentas y dice, no, ¿para qué me voy? Mejor me quedo, y la verdad es de que puedo seguir teniendo pues espacios, cotos de poder muy importantes. Y a lo que ya te refieres también, Miguel, sobre el riesgo, pues es prácticamente lo que en los propios comentarios nos hacen de los chats, donde señalan, pues quien traiciona una vez, traiciona dos veces, y que pues sí, se le empieza a ver pues con cierta desconfianza. Y a mí me parece que pues es natural, porque hay que recordar que este proceso prácticamente, decíamos, ya estaba en ruta de quebrar, ya estaba en ruta de romper, y no fueron desavenencias que uno pudiera decir, bueno, pues a lo mejor también en la propia disputa política dentro de los propios partidos, pues claro, hay desacuerdos y es normal que existan y todo. Aquí el asunto es de que ya no eran acuerdos que parecieran entre compañeros, ya prácticamente había una suerte incluso de tratar de sabotear, ya de incluso darle entrada a otros organismos
para que revisaran los procesos al interior de Morena, que es decir, se trataba ya de un enfrentamiento que decíamos, pues ya no tiene que ver solamente con algún roce que pudiera haber por posiciones de poder al interior de un organismo político, sino incluso de la propia concepción del programa, de la propia concepción de los principios a defender, etcétera. Es decir, cuestiones ya más profundas y que, pues sí, Marcelo Ebrard decide quedarse y habría que ver entonces qué es lo que harán con él ahí en Morena, si en efecto le pueden confiar una coordinación en el Senado, cuando hay que recordar también que vienen cosas tan importantes como la propia transformación del propio Poder Judicial de la Federación, que es una de las, pues, de los objetivos de Morena para el próximo Congreso, el transformar el propio Poder Judicial, por ejemplo, de la Federación. Entonces, habría que ver qué es lo que se hará con Marcelo Ebrard, qué tipo de acuerdos son los que ya se materializan, pues cuando sepamos hacia dónde va. Sí, porque es un acuerdo que ya está establecido, porque siguen diciéndonos en el chat que no debe de ir al Senado. Es que eso ya se aceptó previamente los 6 aspirantes En el pacto que en el habían pacto, o firmado. sea, no es de Sí, que no, es que son las no, reglas no que es ni se pusieron promoción, desde por el supuesto, principio. nuestra, sino que ya está establecido en el pacto. Y como no se fue, Marcelo se queda en Morena, entonces por ocupar el segundo lugar en las encuestas, le toca la coordinación de Morena en el Senado. Bueno, eso es lo que no sabemos. También hay otros ¿Por qué? personajes, porque hay otros personajes que pudieran reclamarla, ¿no? No, no, Sósimo. El número 2 en las encuestas tiene prometido que puede irse al Senado a coordinar la bancada. Después está el número 3 que puede ir a la Cámara de Diputados. No va si él no quiere, Sí, pero no al revés. pero no al revés, Sósimo. Es decir, no puede cambiarse, no puede decir, oye, en este caso Gerardo Fernández Noroña, que tiene mucha simpatía en la base social de Morena, mejor que sea Sí, quien quedó vaya, tercero. que vaya a la Cámara de Diputados. No, Noroña puede ir a la coordinación de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. Ese acuerdo, ese pacto que tuvieron los 6, ya está establecido de tal manera que no iría a esta coordinación siempre y cuando él decida que no va a eso y que prefiere una embajada. Por ahí escribía alguien en Tumbuctú. Es que habría que ver cuáles son lo que se pudo haber platicado con Claudia Sheinbaum, porque no obstante que está este acuerdo, por Ajá. supuesto, yo me imagino que también, pues hay finalmente hay cuestiones políticas que se resuelven en el momento y puede estar en la propia mesa. Está bien si te vas a quedar, pero ¿bajo qué No, pero condiciones? imagínate si Claudia en este momento dice no acepto el acuerdo que yo firmé, que yo acepté. Imagínate la crítica, o sea, Claudia no haría una cosa como estas, ¿no? O sea, sinceramente, aquí es la decisión de Marcelo si va al Senado a coordinar a la bancada o pide otra cosa. Lo que sí sabemos también es que está pidiendo posición para todo su equipo y posiciones importantes, ¿no? Ujú. Así es, totalmente de acuerdo. Y bueno, con esto, si les Hacemos. parece, cerramos este tema.